Bueno, entonces, vamos a desarrollar la segunda parte del encuentro sincrónico de la clase 11, del turno mañana, del 10 de junio. Estamos teniendo una clase muy interesante, con mucho debate. En la primera parte de la clase lo que hicimos fue presentar de forma muy global y general las características de la adultez. Después vimos un video muy interesante respecto de la diversidad sexogenérica en el deporte, y luego estuvieron trabajando en subgrupos analizando de qué manera se va dando el rendimiento motor en las distintas etapas de la adultez, y fundamentalmente lo que les propusimos como consigna es que además pudiesen analizar de qué manera se iba manifestando los tres tipos de motricidad, ¿no? La cotidiana, la laboral y la deportiva. Entonces, recién comenzamos con una reflexión de Cristian en off, porque no estábamos grabando todavía, y yo antes de que empecemos a analizar cada una de las aportes que nos pueden hacer los estudiantes que estuvieron en las distintas salas, vayan preparándose los que, vamos a hacerlo por orden, los que estuvieron trabajando con la adultez inicial. Lo que quería comentar, siempre decimos lo mismo. Cuando estuvimos pensando en las etapas iniciales del desarrollo motor, dijimos, todo lo que planteamos son categorías para tener elementos para analizar. Las etapas que planteamos también son relativas. ¿Por qué? Porque hasta los mismos investigadores plantean que las etapas son relativas. Fíjense que cuando nosotros decimos de 3 a 5, ¿por qué decimos de 3 a 5? Porque desde el desarrollo motor, desde el desarrollo humano en general y desde el desarrollo motor en particular, en esos años se dan determinadas características. Lo que no quiere decir, por ejemplo, en algunos ámbitos está muy estudiado, como en el desarrollo intelectual. Piaget fue muy cuidadoso respecto de estas etapas, ¿no? Piaget dijo, bueno, a partir de tal edad se accede a determinadas herramientas del pensamiento. Por ejemplo, a partir de los 18 hasta a los 24 meses y a veces más, se empiezan a construir símbolos. No es que a los 18, como yo siempre les digo, casi como risueñamente, bueno, me tocan un botón y a partir de ese momento mi cerebro empieza a construir símbolos. O a partir de los 6 años me tocan otra neurona o se genera otra sinapsis y entonces empiezo a construir operaciones concretas. O a partir de los 12 porque accedí al pensamiento abstracto. No es así. Nosotros, como bien lo planteó Ceci antes, uno desde la didáctica, o sea, desde un abordaje didáctico de los contenidos, en esta tarea que hacemos los profesores de lo que se llama una transposición didáctica, tomamos lo que dice Meinel y Schnabel, tomamos lo que dice Piaget, tomamos lo que dice Freud, tomamos lo que dice Tanner, tomamos lo que dicen los distintos investigadores, lo traemos acá y lo organizamos en partes, que ellos también organizan en partes, para poder analizar. Estas categorías de cuándo se accede a la adultez no las proponemos nosotros, las plantea Piaget y las plantean otros investigadores. Nosotros las traemos para compartirlas con ustedes. Y que después la realidad socioeconómica de cada país, por ejemplo, quieren que les comente algo que no hemos dicho, que para mí fue apasionante cuando lo leí, esto lo leí en el siglo pasado, en la década del 80 en la universidad, cuando por primera vez entendí que la adolescencia era una categoría cultural. Margaret Mead, una investigadora, antropóloga estadounidense, se fue a Samoa, a una isla de la Polinesia, y en ese momento, en esa isla, descubrió que los niños, una vez que empezaban a menstruar, se iban de las tribus donde vivían a formar, es más, lograban la exogamia con la menstruación. A partir de que podían menstruar y podían empezar a procrear, se iban, formaban otro grupo en otra tribu, es decir, formaban otra comunidad y empezaban a establecer sus propias pautas, es decir, pasaban de la niñez a la adultez. En esa cultura en Samoa, así se llama el libro, Adolescencia y Cultura en Samoa, al que le interesa lo googlea y lo encuentra, o por lo menos lee lo que... Es más, Margaret Mead se fue a vivir ahí para entender, para que la gente de Samoa la aceptara como buena antropóloga. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, Cristian? Que la categoría adolescencia es una categoría muy nueva y los parámetros que estamos usando para
plantear cuando alguien se convierte en adulto son conceptos de referencia. Porque uno también podría plantearse, sin ir a Samoa, ¿qué pasa Sí, con aquel niño que a partir de determinada edad vive solo y en la calle? claro. No se fue a Samoa, pero vive solo y sin nadie que se haga cargo de él. Y es un niño. Y tienen una de esas ni siquiera, y todavía me acuerdo de la canción de el rapeo de Residente con la canción Mercedes Sosa. sí, todos los tóxicos de mi país me entran por la nariz. No sé si la escucharon, esa canción de Hay un niño, a esta hora la canción Hay es un niño en la calle. de Mercedes Sosa, que hay un rapeo de Residente. Si no lo escucharon, búsquenlo porque es maravilloso, maravilloso. La poesía que tiene ese rap es maravillosa. Bueno, cómo describe la realidad de un niño en la calle, ¿no? Es conmovedora. Bueno, y ese niño en la calle, uno se lo puede imaginar, o la canción de 11 y 16 de Fito, ¿no? Y uno, 11 y 6 de Fito, y uno escucha esas realidades y dice, esos son adultos, no son niños, están viviendo realidades de adultos. Entonces, ¿por qué traigo estas cosas así tan drásticas? Porque lo que nos aporta la ciencia son categorías para el análisis. Entonces no nos tenemos que pelear con la ciencia y decir, eso acá no se da. Es decir, esa es una categoría que tiene que estar, por eso otro concepto muy importante con el que con Cecilia nosotros trabajamos, sobre todo quienes trabajamos en la perspectiva de mirar el desarrollo humano desde el abordaje del envejecimiento, una categoría actual es el curso de la vida, ¿sí? Desde que nacemos empezamos a envejecer y lo que transitamos vamos teniendo una trayectoria vital en la cual podemos ir marcando hitos, ¿sí? Puntos de inflexión que nos van permitiendo decir que vamos pasando por distintos procesos biológicos, psicológicos, sociales, culturales. Bien, entonces, y a lo largo de ese curso de la vida, todo esto que estamos leyendo nos sirve para interpretar lo que les pasa a otros y también lo que nos pasa a nosotros mismos. Entonces, no nos peleemos con pensar si vivo en mi casa con 30 años, si soy o no soy un adulto. Démosle un voto de confianza a que esa categoría me permite analizar otra faceta más de la adultez. ¿Puede ser, Cristian? Sí, obvio, profe. ¿Cómo que no? Bueno. Igual me parece muy bien que... Yo agrego algo, Sí. Las categorías también están para ser discutidas, pero si no tenemos un primer encuadre, vos podés discutir desde una mirada decolonial, por ejemplo, el discurso de la Real Academia Española, pero necesitas que haya otro discurso, o el discurso de la adolescencia clásica que parece del primer mundo, más que de la Argentina que tiraba manteca al techo. ¿Entendés? Entonces vos decís, bueno, a ver, y en base a eso vos decís, bueno, esto no me cierra, pero quizás nos sirve para al menos preguntarnos si esto que se describe en ese periodo aparece en algún momento. A lo mejor está corrido, ¿sí? Por ejemplo, un estudio que replicó el estudio piagetiano, o sea, las etapas de Piaget, que plantea Piaget, del desarrollo de la inteligencia en el niño, lo hicieron en una colonia francesa, que yo no me acuerdo si era Haití, no recuerdo exactamente. Y lo hicieron igual las pruebas. Y lo que descubrieron es que esas etapas se daban, pero con un retraso de 4 años. ¿Sí? O sea, tardaba mucho más en desarrollarse cada etapa. Entonces, digamos, sirve para eso, para decir, bueno, algo que no se le puede discutir a Piaget es la continuidad, digamos, primero está esta etapa, a lo mejor se dan antes o después, pero esas etapas se dan, ¿sí? Entonces, a lo mejor ver eso y también rebatirlas, porque de esa manera, como dijimos al principio, vamos avanzando en la producción de conocimiento. Bien. ¿Listo?
Bueno, por eso, entonces, fíjense que es más, vieron que también otra cuestión para dejarla justamente casi sobre el cierre del desarrollo de los temas de esta materia, entender que es muy probable, como venimos diciendo, como tan preocupada está la Organización Mundial de la Salud, todo lo que nosotros sabemos sobre el desarrollo motor es predigital. ¿Qué quiere decir que es predigital? Que todavía no sabemos, porque para eso necesitamos estudios longitudinales, conocer, no está lo suficientemente investigado, porque piensen que la tecnología irrumpe en la cultura a mediados de la década del 90, y a mediados de la década este siglo se convierte en un uso, se masifica su uso, cómo eso incide en el desarrollo motor, sobre todo en las etapas donde uno construye su competencia motriz. Ya no hablemos del desarrollo motor en términos de rendimiento como lo estamos pensando ahora en la adultez. Pensemos cómo incide la cultura de las pantallas, la exposición a las pantallas, la exposición a los medios digitales en la construcción de la propia competencia motriz. Sabemos, ustedes lo tienen como bibliografía, que la Organización Mundial de la Salud tuvo que sacar directrices específicas respecto de la crianza. No a las pantallas en el primer año de vida, no más de 1 hora de pantalla en el segundo año de vida, no más de, o sea, hasta así taxativamente. ¿Por qué? Porque sabemos que, es más, hay cuestiones que ya están comprobadas, como ya lo dijimos, el tema que se comprobó y estudios hechos, sobre todo en países asiáticos, de cómo incide el uso de las pantallas en la miopía, y esto lo señalamos de cómo el tema de estar permanentemente focalizando en imágenes cercanas va provocando la miopía, es decir, la dificultad de poder focalizar, de ir ajustando mi foco a cerca o lejos. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué va a pasar? Por eso, Cristian, quizás dentro de unos años tenemos que decir, bueno, la verdad, ustedes van a tener que decir, la verdad que lo que aprendí con Renzi y Almada, lo que aprendimos con Almada y Renzi en la década del 20, porque ahora ya tenemos que hablar de la década del 20, del siglo XXI, la década del 20, del siglo XXI está desactualizado. Y es probable. Me lo voy a tener que acordar en blanco y negro, lo de la década del 20. La década del 20. No, lo vas a poder ver en color y te vas a acordar y vas a decir, en la década del 20 va a ser en color, TikTok, Twitter. A ver, ¿dónde lo escuché? En Twitter, YouTube, TikTok, Instagram y Telegram, bueno, y todas las que vayan apareciendo. Bien, vamos a la sala 1. Los que estuvieron en la sala 1 y 2, no sé quiénes quieren empezar, ya la vi que Ailena ahí prendió su cámara, ¿sí? Y Tomás también la tiene prendida. ¿Qué nos podrían decir como característica general de la adultez inicial? Bueno, profe, yo estaba en el grupo ahí con Ailén, Juan y... Muy bueno, bien, muy bien, más. Julián. Sí, empiezo bueno, con las preguntas que hizo. Con Dale. respecto a las preguntas de desarrollo motor y actividad física, para mí lo más importante a destacar es que si no hay una ejercitación diaria, la capacidad del rendimiento motor va a descender, pero no abruptamente, ya que el individuo de la adultez inicial se encuentra en su etapa de capacidad absoluta del rendimiento motor. Por ende, el descenso más notorio del rendimiento se va a acentuar en las etapas siguientes, digamos. Después lo otro que me pareció importante es que a partir de los 30 años, los deportistas activos alcanzan su pico máximo de rendimiento o manifestación máxima de sus capacidades. Y acá es donde me surgió una pregunta y la debatíamos ahí, la hablábamos con los chicos, es la edad de máxima capacidad física, ¿es lo mismo que la edad de manifestación máxima de las capacidades? Uh-huh. Qué bueno la pregunta. Y eso va a depender, ¿no? Y también lo que tendríamos que poner entre paréntesis o con un signo de pregunta son los 30. Porque, por ejemplo, para muchos investigadores, los 30 para las mujeres ya es tarde. Y también tendríamos que sumar otro ingrediente que es el tipo de deporte, si estamos pensando en deportes, ¿no? Entonces, vamos a hacer un rastrillaje de todo lo que dijiste. La síntesis que hicieron entre todos fue muy, muy clara, muy interesante y sobre todo
yo rescataría un concepto de el nombre que tiene este periodo, o que se le atribuye a este periodo, o esta fase, que es mantenimiento relativo. Esta idea del mantenimiento relativo hay que relacionarlo directamente con lo que dijo Julián. Tenemos capacidad para, y esa capacidad, que es nuestra capacidad máxima, por un lado tendríamos que pensar eso, respondiendo a la pregunta, Julián, lo que tenemos, nuestros órganos han alcanzado un nivel de madurez, por eso también muchos hablan de la adultez como sinónimo de madurez. Todos nuestros órganos han alcanzado su nivel de madurez máximo. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ejercer la función que les es específica durante estos 10 años con la mayor eficacia y eficiencia, es decir, con el menor esfuerzo y el mejor rendimiento. Pero lo tenemos... A ver, ¿alguien? Perdón, para agregar, yo había visto el tema de la técnica y la táctica, que ya se puede aplicar, digamos, de mejor manera. Tal cual. Entonces, todas nuestras capacidades, todas, tanto las que dependen del sistema nervioso, es decir, las capacidades coordinativas, como las capacidades que dependen de los otros sistemas orgánicos funcionales, están en su máximo potencial. Pero que logren esto que planteó Julián y que ustedes deben haber discutido, su máxima expresión va a depender primero del entrenamiento y o sea, si la persona está dedicada al deporte de rendimiento, va a demostrar o tendría que demostrar en esta época su máxima expresión. Sobre todo en lo condicional, en las capacidades condicionales y en la ejecución. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a marcar algo ahora sobre el final de esta etapa y sobre todo sobre, para cuando hablemos de los compañeros que estuvieron analizando la adultez media, en qué aspectos se puede seguir manteniendo el rendimiento en la adultez media, aun cuando ya empieza a haber un declive de la capacidad condicional. Entonces, pasando en limpio, Julián, y respondiendo a la pregunta, tenemos como potencia, tenemos como capacidad en esta etapa poder alcanzar nuestra máxima expresión, nuestro máximo rendimiento. Algunos lo alcanzarán si se entrenan y otros quedará, o sea, la persona que es sedentaria también tiene la capacidad de rendir como Messi, pero si no se dedica al fútbol, si previamente no tuvo experiencia previa, esa capacidad no la va a poder demostrar, porque quizás tampoco le interesa, no es que se vea forzado. Entonces, por un lado tenemos como potencial. Y en ese caso lo que hay que ver es cómo incide tu entrenamiento y cómo inciden también los hábitos que vos hayas ido desarrollando durante la experiencia motriz previa, el entrenamiento que tengas en ese momento y los hábitos que vos vas desarrollando en esa etapa de tu vida. Y tener en claro que las mujeres logran esa posibilidad máxima de rendimiento antes, porque las mujeres venimos con 2 años como mínimo de posibilidad de madurez sexual previo a los hombres. Eso se sigue dando a lo largo de toda nuestra vida, por eso también las mujeres entramos vamos a ver en la adultez media, entramos en el declive hormonal antes. No sé si contesté, Julián, y no sé si tienen los demás alguna pregunta sobre la adultez o algún comentario el resto de los compañeros sobre la adultez inicial. Sí, profe, para mí queda muy claro. Y bueno, me gustaría agregar algo sobre la motricidad, más allá del deporte en sí, que acá lo anoté. Bien. Que decía el texto sobre la motricidad masculina, presenta una tendencia a una mayor economía y racionalidad, perdón. Se ve un aumento en la exactitud, constancia y seguridad de los movimientos laborales. Y después, comparándola con la motricidad femenina, presenta bastantes similitudes con la masculina, pero no son tan evidentes. Y en general, la conducción de los movimientos femeninos es más suave, redonda, relajada y menos acentuada en la fuerza que la de los hombres. Como Sí, lo más importante a destacar de la... Ahí lo que hay que decir es que en ese tipo de motricidad también tiene que ver, por un lado, la incidencia del predominio de la testosterona
La testosterona, si lo pensamos en términos biológicos, ¿no? Que esa es la descripción que hace Meinel. Meinel, piensen que fundamentalmente hace un análisis biológico de la motricidad, y la descripción está hecha en términos de él, y también en términos de cuál ha sido la finalidad que tuvo, porque Meinel hace un poco un análisis materialista histórico del desarrollo de la motricidad, de cuál fue culturalmente la finalidad que quienes ocuparon el rol de género de varones tuvieron respecto de la motricidad, ¿no? Esta motricidad para transformar la naturaleza, para la caza, para, bueno, ese análisis que hace si uno lee todo el libro de Meinel desde el análisis, o sea, desde el reconocimiento que él hace de la motricidad como transformadora de la naturaleza. Y también, lo que sí está comprobado es que desde el tipo de respuesta motriz, la respuesta de los hombres en general por el aumento, por la mayor cantidad de testosterona, es un tipo de motricidad más balística, más explosiva, más que tiene que ver también con que tiene mayor masa muscular, y esa masa muscular responde con mayor potencia, digamos. En cambio, las mujeres solemos tener otro tipo de movimiento que tiene que ver también con el predominio estrogénico, también con el predominio de tejido graso, y también con la incidencia de la cultura, ¿no? Cuestiones que cuando también las mujeres vamos accediendo a otro tipo de prácticas, no es tan evidente estas diferencias que marca Meinel, como por ejemplo las mujeres que acceden a deportes como el fútbol, o mujeres que acceden a deportes como el rugby o el mismo boxeo. Más allá de que quizás los golpes o el tipo de ejecuciones de las mujeres pueda ser menos explosiva a partir de tener menos desarrollo de la fuerza y sobre todo de la potencia, lo que no quiere decir que el tipo de, cuando uno lo ve desde afuera, el tipo de movimiento sea muy semejante al de los varones. Javier tiene levantada la mano. Sí, profe, yo quería consultar sobre eso del aumento de la motricidad laboral a partir de los 25 años. ¿A qué se refiere? ¿A que nosotros a partir de los 25 años podemos tener un mejor desarrollo en nuestro trabajo, digamos? Que tenemos, no, que tenemos el potencial para hacerlo. Es decir, suponete, ejemplos donde se vea más claramente la cuestión de la motricidad, ¿no? Si vos sos un albañil, o si vos sos un carpintero, o si vos sos, es más, albañil o albañila, porque hoy en día hay mujeres también que hacen albañilería. El momento donde mayor capacidad laboral vas a tener para ese tipo de trabajos, donde, que es más, podría ser que en lugar de ser albañil o albañila, vos estés en una línea de producción, armando autos, y tengas que cargar piezas, o tengas que ensamblar piezas, o tengas, bueno, la mayor capacidad para que te brinda tu motricidad para rendir más, no solamente en el ámbito de lo deportivo, sino en el ámbito laboral, donde vos tenés que poner tu compromiso motor en ese hacer, la tenés entre los 25 y los 35. ¿Por qué? Porque en ese rango etario, como tenés la máxima concentración de hormonas, tenés la máxima posibilidad de rendimiento de las capacidades condicionales que sustentan tu ejecución, hagas lo que hagas. Es más, tu capacidad de resistencia. Vos entre los 25 y los 35 podés haber pasado toda la noche bailando, y al otro día podés ir a trabajar. Y si vos tenés más de 35, ya después de los 30 años y demás, no tenés resistencia física para hacerlo. Pero no a mí porque... me pasó al revés. A mí me parece que antes pasa eso. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba a los 19, yo salía de joda y el otro día tenía energía para ir a trabajar y trabajar más bien. Yo creo que lo hago ahora, que ahora tengo 29, y me muero el otro día. Por Bien. eso me parece raro eso. Bien, pero bueno, vos fijate que si estás hablando de los 29 ya no es tan desacertado, porque vos estás llegando al medio. Hay que ver también cuánto entrenamiento vos tenías, ¿no? A los 19, y cuánto entrenamiento, estamos pensando en cantidad de actividad física diaria que vos haces. Más que pensarlo cronológicamente, vos lo que tenés que pensar es cuánto tiempo activo o inactivo, o sedentario o no sedentario yo tenía a los 19, y cuánto tengo ahora a los 29.
Quizás ahora tengo más capacidad, pero ahora a los 29 me la paso todo el día sentado, porque tengo un trabajo que me implica estar todo el día sentado, o porque cuando llego a mi casa a los 19 me iba con los chicos a jugar al club, a esto, y después salía a bailar, y después salía, y ahora a los 29 vuelvo de trabajar y estoy tan cansado que lo único que quiero ver es Netflix. No sé si se entiende. Entonces, pensémoslo en términos de potencialidad. En potencia, es decir, en capacidad para, estás en la etapa de mayor rendimiento. Pero como dijimos, es relativo. ¿Mm? Sin embargo, si vos te pones a mirar, si lo pensamos en términos de rendimiento propiamente dicho, vos no tenés grandes futbolistas a los 19, o grandes jugadores de rugby o basquetbolistas a los 19, o tenistas a los 19. Tenés uno. Claro, están en proceso. Claro, Es están el en proceso, que están en proceso proceso para de ser grande. formación. Fíjate Sí. que cuando vos mirás el top 10 de cualquier deporte, los grandes deportistas están entre los 25 y los 35. En las mujeres podés encontrar un montón, y por ejemplo el tenis está plagado de mujeres que lograron sus máximos rendimientos. Es más, Sabatini se retiró a los 25, ¿no? Y tenés un montón, Hingis, Mónica Seles, más allá del ataque con la cuchillada que le dieron y demás, tenemos un montón de mujeres que alcanzaron máximos rendimientos antes. Pero si no, como capacidad la tenés en ese momento. Y después, lo que vamos a ver en el otro periodo es cómo compensás eso que vengo diciendo, pero que no quiero adelantar. Entonces, tómenlo, insisto, no hagan como Protágoras, ¿sí? Protágoras era un filósofo sofista que decía, el hombre es la medida de todas las cosas, y así justificaba los sofismos, ¿no? No, yo no soy la medida de todas las cosas, yo no se tomen a sí mismos como parámetro porque viven en sus casas o porque hoy se cansan. Tómenlo en términos de marco conceptual para entender por qué. Vayan al top 10 de los 10 mejores tenistas y miren qué edades tienen. Vayan a los Pumas y miren qué edades tienen promedio los Pumas, o a la selección de básquetbol, o vayan a las Leonas, miren qué edades tienen las Leonas. A eso me refiero, ¿se entiende, Javier? Sí, perfecto, profe. Bien, avancemos. ¿Alguna otra pregunta para pasar ya a la adultez media? Julián, ¿tenés algo para agregar? Que estuvo muy claro todo lo que aportaron ustedes. La otra sala que estuvo con... Yo, profe, Sí, acá sala 2. bien, muy bien, Matías. ¿Qué agregarían? Nosotros teníamos algunas dudas, unas preguntas, Sí, básicamente. Eran 3. Primero voy a decir la pregunta que dijo mi compañera, que en términos de la motricidad, ¿no? Cuando llega el tiempo laboral a cierta edad de la adultez inicial, el tema laboral y cotidiano, ¿cómo se ve afectado esta etapa entre los hombres y las mujeres? y ¿cómo se ve afectado? En realidad los dos tienen el mismo potencial para hacer las tareas que tienen que hacer. No es que, por ejemplo, eso es algo que en general se solía plantear, bueno, que a las mujeres hay que darles determinado tipo de tareas y a los hombres hay que darle otro tipo de tareas. Lo que está comprobado hoy en día, a partir de que las mujeres acceden al mercado laboral, es que las mujeres podemos hacer cualquier tipo de tarea, sobre todo porque cada vez los trabajos tienen menos compromiso físico, ¿no? Aún Sí. en trabajos que demandan tanto compromiso físico como el de albañil, hoy en día vos no necesitas levantar una bolsa de cemento que tiene 50 kilos, una mujer. Lo puede levantar un montacarga, lo puede levantar hay distintas formas en las cuales una mujer tranquilamente puede hacer ese trabajo, aunque no tenga quizás la fuerza suficiente para levantar una bolsa. Cualquier mujer, algunas mujeres lo podrán levantar. Lo cierto es que la estructura, ni siquiera la estructura de la mujer está preparada para levantar ese peso sin un entrenamiento, porque aparte un albañil no es una mujer que haga de albañil, no es una deportista de halterofilia, ¿no? De levantamiento de pesas. Entonces, en realidad, los dos tenemos el mismo potencial, aún para aquellos trabajos que requieran mucho esfuerzo, porque los podés compensar con otras actividades. O sea que allí no habría ninguna diferencia.
Y no lo habría en la motricidad cotidiana y la motricidad laboral, no lo habría en ninguna de las 3 etapas de la vida, porque no estamos pensando en rendimientos motores máximos. Cuando estamos pensando en rendimiento motor, estamos pensando en la capacidad de hacerlo. Tanto mujeres como varones, en cualquiera de estas 3 etapas, para lo cotidiano y lo laboral, podríamos, tendríamos el mismo potencial. Donde se nota esa diferencia es donde más incidencia tiene lo muscular, que es en lo deportivo. Entonces, pensar diferencias de género respecto de la motricidad cotidiana y laboral no tendría sentido, porque por eso no lo pensamos en términos de género, sino que decimos, bueno, en la adultez inicial no se notan dificultades para ningún tipo de rendimiento, ni cotidiano, ni laboral, ni deportivo, a menos que no te entrenes. ¿Dónde perdés rendimiento motor? Si sos sedentario, si sos inactivo, si dejaste de moverte. Y lo mismo va a pasar respecto de, y por supuesto, ¿quiénes tienen menor capacidad de rendimiento? Las mujeres. En los otros tipos de motricidad no planteamos diferencias de género. Ok. La segunda. Sí. Una vez cuando se llega a la adultez inicial, que hay un pico que dijo que a partir de los 30 es como que llega un pico de alto rendimiento, tanto del hombre como de la mujer, si se ve mucha diferencia a partir de lo que es el atrofio por la genética misma, que carga genética que viene, que se ve más implementado ahí, el tema del atrofio. En realidad, más que atrofia, lo que vamos a ver, o sea, desde lo genético, lo que está dado, evidentemente, más allá del entrenamiento, hay un componente genético que hace, por ejemplo, esto se ve claramente en los deportes de psicomotores, que están más basados en la ejecución y quizás un elemento paradigmático sean los velocistas, que esto ya lo mencionamos en otro momento, sean los velocistas, o sean los corredores de resistencia, ¿sí? Los corredores de fondo, como se dice en el atletismo, donde el componente genético es muy claro. ¿Por qué en general los corredores de los grandes velocistas, es más, Usain Bolt, pero también Blake y otros más, y bueno, y las corredoras mujeres, no me acuerdo el nombre de la que tiene el récord mundial, son jamaiquinos? Evidentemente, en los deportes psicomotores, sobre todo los que tienen que ver con la velocidad, se nota el componente genético. Y en el resto de los deportes, sobre todo los sociomotores, no es tan evidente la genética. Quizás lo que sí se puede ver, pensándolo ahora para ya más en términos de envejecimiento, es cómo genéticamente, eso la verdad que lo estoy pensando como hipótesis, no tengo mucha lectura de ese tema, cómo genéticamente tus células se renuevan, qué es lo que va pasando con lo que sí se sabe en este momento, que es los telómeros, qué va pasando, de manera tal que haya algunos deportistas, como por ejemplo Ginóbili o algunos otros, que logran extender su rendimiento deportivo desde lo condicional más allá de los 35 años y otros no. ¿Cómo los empieza a afectar? Nosotros en este momento tenemos un estudiante que está investigando eso. ¿Cómo los empieza a afectar, por ejemplo, el tema de las lesiones? Y ahí yo tendría que leerlo, si a alguno le interesa lo puede ir a buscar en la bibliografía, que seguramente debe estar. Yo no estoy leyendo ese tema ahora. De qué manera la genética incide en la posibilidad de recuperación luego de las lesiones. Ese sería un tema, si lo pensamos como vos lo estás planteando. Y después lo otro que tenemos que pensar es, bueno, de qué otra forma, y vuelvo a insistir, de qué otra forma uno va compensando, ¿no? Pero lo genético, ya les digo, más que en este momento, cuando estamos pensando en el rendimiento, también tendríamos que pensar cuánto, eso sí, también hay algún tipo de investigación hecha, cuánto tiempo extendés la producción de tus hormonas sexuales. Está comprobado que hay algunas, sobre todo eso se ve más claramente en las mujeres, que es en las que más fácil es de comprobarlo, que hay mujeres que tienen
periodos fértiles más largos y hay mujeres que tienen periodos fértiles más cortos, es decir, mujeres que entran en la menopausia a los 40 y mujeres que entran en la menopausia a los 50. Entonces, eso también incide en tu rendimiento por el efecto que tienen las hormonas. Pero es multicausal, no es que podamos decir que la genética o la cultura o. Acuérdense del efecto del entrenamiento y del efecto de los hábitos adquiridos, como envejecimiento adquirido. Bien, ¿qué otra pregunta, Matías? Si no, vamos a la adultez media. La última es si se llega a una patología muy temprana que puede afectar tanto a la salud y perjudica mucho lo que es la parte biológica, o por este ejemplo puede ser la diabetes o lo que es muy, no sé cómo decirte, otro tipo de enfermedad que sea patológica, no sea mortal como el cáncer. La tiroides. Sí, el no hipertiroidismo o el Yo hipotiroidismo. no entendí la pregunta, disculpen. Sí, ¿sabes? Yo lo que le interpreto, a ver, Matías, es cómo inciden las enfermedades en el rendimiento. Matías, ¿sería la pregunta? Claro. Bien. Sí. Bueno, las enfermedades dependen. Si son enfermedades crónicas no transmisibles, que son en general las que están, la gran preocupación de la humanidad son las enfermedades. Antes la humanidad, en el siglo pasado y hasta mediados del siglo XX, el gran problema, bueno, ahora también tuvimos un ejemplo de enfermedades transmisibles, ¿no? La pandemia justamente vino a poner eso en tela de juicio, pero si no, la gran preocupación es cómo nos enfermamos a partir de los hábitos que tenemos, ¿no? Y sobre todo los hábitos que cambiaron, no por nada estamos en esta materia y hablando de este tema, cómo incide la falta de actividad física y el sedentarismo eso está comprobado, ¿no? La gran mayoría de las enfermedades no transmisibles, como son la diabetes, la obesidad, la diabetes, que ya está considerado como una enfermedad, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, son enfermedades adquiridas producto de, o sea, los seres humanos a partir de los hábitos no saludables, ya sea por exceso de alimentación, ya sea por falta de actividad física, ya sea por el consumo, por ejemplo, el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Cómo los seres humanos nos provocamos ese tipo de enfermedades por los hábitos que tenemos, ya sea porque fumamos, ya sea porque estamos en ambientes contaminados con mucho smog, eso es el EPOC, o ya sea porque comemos demasiado, o ya sea porque tomamos demasiado, bueno, nos provocamos obesidad, diabetes e hipertensión. Entonces, en realidad, todas esas, si no, pregúntenle, lástima que ya no lo tenemos más entre nosotros, justamente. ¿Por qué no está más entre nosotros Maradona? Y por tener a lo largo de su vida, tener consumos, tantos de drogas como alcohol, cigarro. Estuvo, por así decirlo, estuvo expuesto a esos tipos de sustancias que le afectaron tanto a su organismo como toda su persona. Maradona, Matías, también. si ustedes lo recuerdan, los que son maradonianos lo deben tener de clara, hay una entrevista que le hacen a Maradona, donde Maradona dice, cuando estaba en el Nápoles, ¿no? Que fue cuando estaba en la época de mayor consumo, y jugaba así, y lo que hubiese jugado si no hubiese consumido en ese momento, ¿no? Sí, si no hubiese probado la droga que él dice. Si no hubiese consumido, en ese momento que estaba, bueno, cuando hizo el gol con la mano de Dios y demás, si no hubiese, ¿cómo hubiese rendido si no hubiese consumido en ese momento? Entonces, ¿inciden? Claro que incide. Incide en los que tienen rendimiento, incide, porque muchos acceden a suplementos pensando que van a mejorar su rendimiento y en realidad lo que está comprobado es que en muchos casos lo disminuye, y en los que no son deportistas de rendimiento, los hábitos no saludables, bueno, lo que hacen es que empiecen, es más, saben que la gran preocupación también de la Organización Mundial de la Salud es que ya tenemos niños con diabetes, niños con hipertensión arterial, producto de la falta, o sea, de los malos hábitos, ¿no? Entonces esto no incide solamente cuando llegamos, es más, cuando llegamos, los niños tienen hoy hipertensión y cuando llegan a los 30 son pacientes cardíacos o son pacientes diabéticos, insulino dependientes.
Entonces, incide, sí que incide. Eso para la gente, el común de los mortales. Y para los deportistas, el otro problema que hay son las lesiones deportivas, que en muchos casos aceleran el abandono deportivo y aceleran la imposibilidad de seguir rindiendo, como el abandono, ¿no? O patologías que aparecen, como por ejemplo, otro caso también es el del Kuhn. De pronto, quizás el problema del Kuhn es que genéticamente tenía un problema cardíaco que nunca se lo habían identificado, y que llegado, acá vemos justamente el problema que puede presentarse. A medida que vamos envejeciendo, su corazón, que quizás tenía una patología, no sé, no leí, pero estoy haciendo hipótesis, quizás esa patología, habría que ver bien el caso del Kuhn, leer la historia clínica, quizás esa patología que estaba latente en un momento de su vida, producto del desgaste que va sufriendo el propio organismo, ese es el declive, ¿sí? Además de que nos faltan hormonas, nuestros órganos también se gastan, ¿no? Profe, Somos sujetos biológicos que nacemos, crecemos, nos reproducimos y, como todo ser vivo, tenemos un ciclo vital que es finito, que se termina o que empieza a funcionar mal. Ese es el declive que cada vez se va a hacer más notorio. profe, todo el tema también de las enfermedades cardíacas que empezaron a tener muchas personas, todo, mayor parte, supuestamente se dice que tienen que ver por el COVID, porque es un claro puntapié, por así decirlo, a enfermedades que que las tenés ya directamente por parte genética, o puede ser que se presentaron ahora por un mal funcionamiento del organismo, como puede ser Sí. también otro jugador que tuvo un problema del corazón, que se llama Eriksen, tiene el mismo problema que el Kun, y se desmayó en pleno partido. Uh-huh. Estuvo en coma. Bien, Eh, pero más allá de los que está buenísimo lo que estás trayendo también, Matías, más allá de los ejemplos, para que podamos avanzar y podamos ir a la adultez media, ¿no? Piensen que hay un montón de factores, esto que vos estás planteando, que es uno de las secuelas del COVID, que es la miocarditis, por eso a ninguna persona que haya tenido COVID, sobre todo COVID con una manifestación más grave, se le permite volver a la práctica de la actividad física, sobre todo de rendimiento, sin hacerse un electrocardiograma, y sobre todo un electrocardiograma de esfuerzo, para ver justamente cuáles son, para evitar las secuelas, o ver que no se ha quedado con secuela de miocarditis, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no pasamos, si no nos vamos a quedar no, sin ya está, hablar. esa sola era más. Buenísimo, buenísimo, gracias, Matías. Vamos a la Gracias a usted. adultez, a la gente que estuvo en la adultez media y en la sala 3 y 4. Preguntas. Gran concepto. ¿Se mantiene el rendimiento o empieza a haber un declive? Salas 3 y 4. Empieza a disminuir, A ver, profe, Erika, muy bien. Erika y Cristian se tomaron la Sí. palabra. Vamos con Erika. que sí, que empieza a haber en un sentido por ahí que hay muchas personas que ya tienen enfermedades o algo y ya le está frenando el rendimiento. O en un sentido que por ahí hace otras cosas, trabaja y después ya ahí ya el rendimiento como que ya le va, se va aplastando en un sentido, en una palabra que no encuentro otro significado, pero como dice... por ahí yo veo personas que dicen, pero ¿por qué no hace una actividad física? No, porque estoy cansada, trabajo acá, vengo acá, de los viajes, y ahí ya como una persona como que ya se queda. Ujú. Bien. Bueno, la explicación es tal cual, Erika, ¿sí? Por un lado, tenemos el producto del declive del funcionamiento, y también por otro lado, algo que vos señalaste, que es la motivación, ¿no? Cómo muchas personas asocian la práctica de actividad física como algo que le puede generar más cansancio, en lugar de pensar que es algo que le puede ayudar a renovar las energías. ¿Y vos? Claro, a motivar, porque yo en un sentido, bueno, discúlpeme, profe, No, que no, le dale, Erika, interrumpa. sí. O sea, una profesora que era de literatura que nos daba en la secundaria, Sí. ella corría maratones y tenía 40, 50 años, 55, y usted sabe cómo corría maratón a comparación de otras profesoras que estudiaban en un sentido práctica del lenguaje, otras cosas, y en un sentido yo veía la diferencia de cómo ella estaba activa, capaz en la escuela le veía así
en un sentido de caída, pero y después cuando llegaba a la casa veíamos que ella hasta ahora sube, yo estoy acá y como yo vine de Santa Fe veo que ella todavía sigue corriendo maratones, que sube ella todo con en un sentido su traje deportivo, todo y todavía sigue y está re bien. Está re bien, qué lindo eso, Erika, sí, está re bien. Esa es la magia de la actividad física, del ejercicio Y sí, físico. ella tiene, o sea, ella cuando hablaba con nosotros, por ahí cuando ella tenía un recreíto, se comía su fruta o comía llevaba su merienda, claro, como todo profesor, y comía así en la escuela. Y por ahí ella decía, sí, yo corro esto, pero por ahí también me canso, pero sigo el ánimo. Y por ahí hablamos con otros profesores y decía, no, yo llego a mi casa, prefiero dormir. Y así es como en un sentido la motivación de una persona, como está en un sentido de su actividad, de la manera de seguir adelante, de su cuerpo mismo, cuidar, como decía la profesora de que corría maratones. Ujú. Bien, tal cual, Erika, y por eso una de las cuestiones que a nosotros más nos preocupa y sobre la que más estamos investigando es por qué la gente se mueve, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que justamente, motivación viene de moverse, motivación viene de motus, movimiento, ¿qué es lo que te mueve? No solamente que te mueve físicamente, sino que te mueve lo más importante. El primer movimiento no empieza en el músculo, el primer movimiento empieza acá. ¿Qué es lo que te mueve a moverte? Valga la redundancia, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el impulso psicológico que te lleva a la profesora de literatura a hacer maratones todavía a los 50 y a llevarse la fruta en lugar de llevarse los bizcochitos, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve? Claro, sí, y digo yo, en un sentido de que está feliz, que tiene ánimo, Ujú. En un sentido, no sé, que viene todo como usted dice de la mente y Ujú. digo yo que está muy bien ella en un sentido, como usted dice, prefiere llevar fruta, cuidarse y no está llevando bizcochitos y tomando los mates y ahí están Ujú. todo. Bien, Al fíjense lo que... parecer, Sí, al parecer hay algún tipo de beneficio que trae la actividad física, que se siente, digamos, también de manera integral, ¿no? ujú, Que algunos lo asocian con las hormonas, las endorfinas, que tienen que ver con esa sensación de satisfacción, o otros lo vinculan más con el ánimo, o con la mejora de las capacidades, etcétera. Yo creo que tiene que ver más con un bienestar en general, ¿sí? Que podemos decir que es psicofísico. acordamos plenamente. Así que, excelente, Erika. ¿Y qué más agregaría? Porque Cristian prendió su micrófono y le dimos prioridad a Erika para que empezara a hablar. Cristian, no sé si vos querías, o alguien más que haya estado en la adultez media y nos quiera señalar. A mí lo que me parece importante es tratar muy claramente, dijo Erika, empieza a haber una reducción. ¿Por qué? Además de por las enfermedades. Y también, ¿qué otro factor hace que aparezcan las enfermedades? ¿No? Algo dijimos, ya Erika dijo, fíjense que estamos hablando de fruta o de bizcochitos, ahí ya estuvimos dando una pauta, de salir de la escuela e ir a correr o ir a descansar, ¿no? Después del trabajo. ¿Qué más podríamos decir de la adultez media? Profe, Sí, iba a decir una sola cosita y pues ya me tengo que ir a trabajar, así que dale. no, primero que nada el tema de lo que decía Erika, que sí existe un declive en el rendimiento, pero en la parte, ¿cómo se llama esto? En la parte deportiva, pero Ajá, decía que lo que ustedes nos habían subido a la unidad 5 era que no hablaba de un declive en la parte laboral, por ejemplo. ajá, Y a esto está enganchado, yo hablo, o sea, la parte deportiva como alto rendimiento, ¿no? sí. Eh, y esto está enganchado a algo que es un concepto que me quedó súper claro a mí, no me acuerdo de qué clase lo saqué, pero es el tema de que deporte no siempre es salud Ajá, en el alto rendimiento, tal porque cual. genera un desgaste muy grande de la parte psíquica y corpórea. Eh, y, y bueno, Damos nada. fe. Acá tenés dos personas que dan fe de que el deporte es muy gratificante, pero puede no ser necesariamente salud, aun cuando lo practiques
de la forma que Y haya que practicarlo, aun cuando no hayas tenido excesos. Puede no ser no, salud. pero por eso es que el exceso justamente que tienen los deportistas de élite es ¿cómo se llama esto? En los límites que uno le pone al cuerpo. Ujú. Entonces termina siendo lesivo para el cuerpo, más cuando Sí, entras en determinadas edades. sí. Y bueno, nada, eso quería agregar solamente, pero ya me tengo que ir. Bien, bueno, gracias Cristian por acompañarnos. Sí, esto que Dale, nos vemos, plantea, gente. Hasta luego. nos vemos. Fíjense que esto que dice Cristian antes de irse se suma a lo que plantea Erika. Además, en el caso de los que hacen deporte de rendimiento, lo que van empezando a aparecer son lesiones por el sobreuso. ¿Sí? Eso ya lo habíamos mencionado. Bien, algo más, hay algo que no se está mencionando, que para mí es central señalarlo, y así le damos paso a la adultez avanzada. ¿Cuál es la causa, además del sobreuso? ¿Por qué empezamos a tener menos rendimiento motor? La falta de uso. Hay otra causa, que es la misma causa por la cual empezamos a tener, sí, ahí dice altos niveles de colesterol, depósitos grasos, sobrepeso, obesidad. Sí, Pedro, todas esas cuestiones, pero en realidad que disminuya progresivamente nuestro rendimiento motor tiene que ver con lo mismo por lo cual empezamos a tener buen rendimiento motor. La La- reducción Profe, de las hormonas, ¿puede ser, profe? ¿Cómo, Javier? claro. ¿Cómo, ¿Reducir la producción de Sí, hormonas? señor, disminuye la producción de hormonas, disminuye la producción de hormonas. ¿Mm? Es decir que de la misma manera que empezamos a hablar de rendimiento motor a partir de la pubertad, cuando empezamos con la madurez sexual, lo que tenemos que decir es que la madurez sexual alcanza su pico en la adultez inicial, mantiene una meseta, por eso decimos entre los 25 y los 35, y a partir de los 35 empieza a disminuir la producción de hormonas sexuales, ¿sí? Tanto en las mujeres como en los varones. Y esa disminución de la producción de hormonas sexuales es la que hace que cada vez tengamos menos posibilidad de rendimiento de las capacidades condicionales. Sin embargo, en la adultez media, muchos adultos deportistas siguen extendiendo su posibilidad de rendimiento, como dijimos. Fíjense que Messi ya está llegando a los 35, dijimos que Ginóbili compitió hasta los 40, lo que en muchos casos, que era esto que yo quería comentar antes, muchos deportistas pueden, gracias a, como dijo antes Ailén, a mejorar la técnica de los movimientos y a mejorar las resoluciones tácticas que hacen producto de la experiencia deportiva que tienen, y compensan. Por ejemplo, Messi no necesita correr tanto ahora. Ginóbili no necesita correr de un lado al otro, de abajo de un aro al otro, sino que compensa ese menor rendimiento de la capacidad condicional con un mejor rendimiento de lo coordinativo y sobre todo de las capacidades lógico-motrices, ¿sí? Y eso es lo que también, acompañado de un buen entrenamiento, les permite a los deportistas de rendimiento extender su carrera deportiva. Y para los que no son deportistas de rendimiento, en la adultez media, lo que ya sí, en ambos casos, tanto los deportistas como los no deportistas, lo que todos empezamos a notar es que disminuye nuestro rendimiento motor. Pero es mínimo, ese rendimiento motor es progresivo y mínimo, y uno no lo nota. Donde más lo nota va a ser en la adultez avanzada. Bien, ¿qué más diríamos para terminar adultez media, y así ya pasamos por la avanzada y terminamos el encuentro? Mejora la eficiencia técnica y se economiza el movimiento también por la experiencia, tal cual, Víctor, tal cual. Esto que vos planteás, estás diciendo de forma más técnica lo que yo expliqué recién, tal cual, coincidimos. ¿Algo más para decir de la adultez media o pasamos a la avanzada? Profe, yo tenía una duda, también va disminuyendo el calcio de los huesos, ¿no? Sí, Erika, y eso lo vamos a decir ahora, y lo vamos a mostrar con esta infografía para todos, ¿sí? La tenemos acá, compartir. A mí me parece que es fundamental para ir como cerrando esto. Esta diapositiva es central. Que ustedes entiendan que esta reducción, que es progresiva y que pasa a acentuada, es por esto que se da acá. La disminución paulatina de la producción de hormonas produce esto: la andropausia o climaterio masculino,
o la menopausia o climaterio femenino. Y nos pasan todas estas cosas, ¿sí? Que serían lo que nos pasan no solamente los caracteres sexuales secundarios, no vemos, nos falta colágeno, sino que las hormonas sexuales además tienen incidencia protectora en el funcionamiento de todos los órganos. Por eso lo que puede pasar es que alguien que hasta los 50 años y mientras que menstruó, hablo en el caso específico de las mujeres, no tuviese problemas cardíacos, y por más que sea una persona que esté entrenada, que no tenga sobrepeso, que haya tenido buenos hábitos, de pronto a partir de que deja de menstruar tenga problemas cardíacos o tenga problemas de incremento de la diabetes. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales inciden, además de incidir sobre el rendimiento motor y sobre lo muscular, actúan como un halo protector del funcionamiento de todos los órganos. Uno de los profesores de nuestro departamento, el doctor Fariña, él adhiere a la hipótesis, que no es una hipótesis, sino que está comprobada, que en alguna medida los seres humanos somos los únicos que logramos extender nuestra expectativa de vida, producto de las tecnologías de la salud, más allá de la época reproductiva. Porque en general, fíjense que a partir de que dejan de ser fértiles, dejan de ser fértiles y dejan de tener la capacidad de reproducción, en general, casi todas las especies vivas mueren. Y nosotros somos los únicos que luego de que dejamos de menstruar, en el caso de las mujeres, 45 o 50 años, en una de esas tenemos una expectativa de vida de 30 años o 40 años más. Y lo mismo con los hombres, a partir de que empieza a disminuir la producción de testosterona. Entonces, bueno, eso que nosotros logramos prolongar, igual no quiere decir que nuestro organismo no sufra niveles de declive. ¿Cuáles son esos declives? Erika recién mencionó uno. ¿Qué dicen los que vieron adultez avanzada? ¿Y qué comentarían? Y con esto cerramos la clase de hoy. ¿Qué podemos decir? A mí me había tocado la adultez avanzada. A ver, Tomás. Con Javier. Habíamos visto que las capacidades iban disminuyendo en mayor o menor medida, dependiendo, obviamente, de cada persona, porque hay personas donde disminuye más o menos, dependiendo de la cantidad y calidad de la actividad física que hizo durante toda su vida y de la que hace en la actualidad. Hablaba de que había una disminución en las capacidades o en las habilidades más bien globales de coordinación, fuerza, resistencia, cosas así, iban disminuyendo inevitablemente en mayor o menor medida, pero las que eran más específicas como movimientos más centrales o más localizados se podría decir no me sale la palabra. Por ejemplo, los que hacen relojería, los que hacen mecánica. Sí, más precisos, precisos con las manos. Más preciso, eso, más de precisión, eso no disminuía con el tiempo. Una persona tranquilamente en su adultez avanzada puede seguir trabajando de eso sin ningún tipo de problema, pero si una persona es, por ejemplo, agricultor o es algún trabajo que sea muy pesado, a ella se va a ver más limitado. También decía algo que estaba muy interesante, que es que las personas que realizaron actividad física durante su vida tienen un rendimiento similar a las personas. O sea, una persona que tiene 60 años pero realizó actividad física toda su vida tiene más o menos el mismo rendimiento que una persona que tenía a los 40, que a los 60, una persona que nunca realizó actividad física a los 40. Como que 10 o 20 años menos de la edad, ponele. Ese concepto, sabes que es muy interesante, Tomás, y la verdad que les agradezco muy claro todo lo que planteaste. Ese concepto es lo que se llama, o pasa a formar parte de la reserva fisiológica. Es decir, que vos lo que lográs con la actividad física es ir protegiendo el funcionamiento de tus distintos órganos. Es decir, que más allá de que esos órganos vayan sufriendo un declive, ese declive va a ser menor si vos a tu corazón le seguís exigiendo con el entrenamiento que siga alcanzando niveles de frecuencia cardíaca más elevados que si sos un sedentario. Y lo mismo, hay dos conceptos claves que hoy vamos a mencionar y vamos a profundizar en la clase presencial y que son
centrales para analizar qué pasa con la actividad física y con el rendimiento motor en la vejez. Hay dos declives muy, muy importantes y que inciden muchísimo sobre el rendimiento motor. ¿Cuáles son esos dos declives que pueden convertirse en patologías? Ahí están mencionados, ¿eh? Sería el declive de la osificación, ¿no? Uno Muy de ellos. bien, sí, ¿quién es el que habla? ¿Pedro o Juan? No sé. No, Brian. Brian, muy bien, Brian. Uno es la osificación, que producto ya, los huesos se terminaron de osificar. Y lo que les empieza a pasar, osificarse es concentrar el calcio y tener mayor dureza, mayor resistencia. ¿Qué empieza a pasar cuando empiezan a disminuir la producción de hormonas? ¿Qué empieza a perder el hueso? Fuerza, profe. ¿Cómo? Resistencia. Fuerza y resistencia. Sí, pero Y ¿por qué? flexibilidad. ¿Qué pierde? ¿De qué está constituido el hueso? Calcio. Calcio, pierde el calcio. Y a medida que va perdiendo el calcio, el hueso pasa por dos procesos. El primer proceso, osteo quiere decir hueso. Penia quiere decir poco. Al comenzar la menopausia, lo que empieza a tener nuestros huesos es osteopenia, menos hueso. Pero si ese proceso continúa y no se toman medidas, a veces no alcanza solamente con la actividad física, sino que además hay que tomar medicación y hacer suplementos para poder compensarlo, ese hueso puede llegar a perder de tal magnitud el calcio que se convierte en una enfermedad que es la osteoporosis, que en general suele afectar más a las mujeres que a los hombres y que pone en riesgo de fractura. Es decir, el hueso hueso, porosis, poroso. El hueso se pone poroso. Y el otro proceso que lo vamos a profundizar la semana próxima, este es central y es uno de los procesos que más estamos estudiando con la profesora Almada y con nuestro grupo de investigación. Por un lado se ve afectado el hueso y por otro lado, ¿quién es el socio del hueso? Los músculos. Los músculos. ¿Y cómo se llama al proceso de declive de los músculos? Atrofia muscular. Sí, pero tiene otro nombre. Atrofia es cuando vos no lo desarrollás. Catabolismo. Distrofia. Distrofia, atrofia, catabolismo. ¿Cómo se llama? En el campo de la actividad física más específicamente. Se llama sarcopenia. Sarco es músculo, penia poco. Sarcopenia es la disminución tanto de la cantidad, es decir, del volumen del músculo, y fundamentalmente, no solamente que disminuye el tamaño del músculo, sino que lo que disminuye es la función del músculo, que es la fuerza. Está comprobado que a veces es más peligroso que disminuya la fuerza que la cantidad de masa muscular que tengo. Bien, ese proceso de la sarcopenia y sumado, sobre todo el de la sarcopenia, es el que está íntimamente relacionado con la reducción acentuada del rendimiento motor. Y que es algo que por más que alguien se siga entrenando, es un proceso, la pérdida de masa muscular se puede detener, se puede contrarrestar haciendo justamente ejercicio físico y una alimentación adecuada, pero es propio del proceso de envejecimiento. ¿Alguna pregunta sobre la adultez? La adultez avanzada, van a ver que vamos a decir muchas cosas la próxima clase cuando hablemos de vejez, que es un proceso que comienza acá y que se va haciendo inclusive más manifiesto durante la vejez. Pero esa reducción acentuada avanza y la única forma de contrarrestarla es con la actividad física. Julián levantó la mano, vamos a ver si hay alguna pregunta más o algún comentario más sobre adultez avanzada para terminar. Sí. En esta etapa, ¿el procesamiento de la información cómo se ve afectado? Está muy bien. Mira, a lo largo de toda la adultez, podríamos decir que alcanzamos nuestra máxima posibilidad de procesamiento de la información. Porque el procesamiento de la información no solamente depende de la percepción o de la ejecución, depende de nuestra capacidad de tomar decisiones con esa información que nosotros elaboramos. Por eso decimos que está, sobre todo en la adultez inicial y en la adultez media, tenemos muy buena capacidad de procesamiento de la información. Y todavía continúa en la adultez avanzada. Lo que vamos a ver, que se empieza a notar más, es en la vejez, cómo, por un lado, tanto la información
de la vía exteroceptiva, es decir, que viene a través de los órganos de los sentidos, como la información propioceptiva, empiezan a comprometer tu procesamiento de la información. Y sobre todo, lo que vamos a ver en la próxima clase, y empiecen a leerlo ya, es el enlentecimiento en la transmisión del impulso nervioso. Pero no está comprobado que entre los 25 años y los 60 años esas características incidan, estén manifiestas hasta esa edad. Empiezan a manifestarse a partir de esa edad en adelante. O sea que, Profe, disculpe, ¿el qué del sistema nervioso dijo? que el sistema nervioso, después de los 60, 65 años en adelante, se empieza a enlentecer. Es decir, lo digo así, enlentecer, porque es lo que nos empieza a pasar a los viejos. Nos ponemos lentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso transmite y procesa la información más lentamente. No es que no lo podemos hacer, sino que es una característica del sistema nervioso. Se transmite la información de manera más lenta. ¿Mm? Bien. ¿Algún otro comentario de adultez avanzada? No, profe, porque nosotros íbamos el otro grupo y habíamos preparado más o menos porque el texto era bastante corto. Lo único que podría estar a destacar es que, como comentarios, que muchas veces las patologías se abordan cuando surgen. Ajá. Y que, según lo que se entiende en el texto, lo ideal sería que de forma progresiva una persona tenga hábitos saludables para que a esa edad no tenga diabetes. O sea que por lo general siempre, como muchas otras cosas, abordamos el problema cuando ya está desarrollado. Ajá. Tal cual. Bueno, justamente acá a mí me gustó algo que dijo Julián. Julián dijo, cuando habló de adultez media, Julián dijo, la forma en la cual lleguemos a la adultez media va a depender, y esto les digo que es algo que con Cecilia participamos en las jornadas de pediatría, y ya los pediatras empiezan a ver las medidas de prevención, hábitos saludables y sobre todo la práctica de actividad física, no pensando en el niño, sino pensando en el viejo en el que ese niño se va a convertir. Por eso es tan importante lo que dijo Julián y por eso es tan importante lo que decís vos, Víctor. ¿Sí? En realidad tendríamos que preocuparnos por la sarcopenia, la osteopenia, la diabetes. En realidad no tenemos que preocuparnos cuando están instaladas como enfermedad, sino qué hacemos a lo largo de todo nuestro curso de la vida como licenciados en actividad física y deportes para convencer a la gente que lo mejor que pueden hacer, como la profesora de Erika, es llevar las zapatillas en el bolso y cuando sale de la escuela ir a correr. O cuando sale de la escuela ir a la clase de tango, cuando sale de la escuela ir a la clase de zumba, spinning o lo que quiera hacer. Ahí le dieron a todas las chicas, ahí le dieron uno. ¿Cómo, Erika? No, me parece está que hablando no con es ella. nosotros. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Estamos para terminar? ¿Les parece? Sí. ¿Sí? ¿Qué clase hoy, eh? Mamita, empezó con todo. Qué linda clase hoy, hermosa. Primero. No, le decía, profe, que está muy linda la clase hoy estuvo. Bueno, gracias, Ay, Erika. bueno, gracias. La verdad que decirles, primero agradecerles que estén, que participen, saben que es importante estar en las clases presenciales, además de que es obligatorio. Dejo de grabar primero, ¿sí? Dejo de grabar.